Arminio estaba tan decidido como Calvino de seguir solo al Señor y su palabra. Ese deseo sincero lo metió en problemas porque él no se consideraba obligado a adoptar todas las interpretaciones privadas de la Reforma, tampoco las de la Iglesia Católica. Él concluyó por el estudio serio de las Escrituras que en algunos aspectos el calvinismo simplemente no era bíblico y sufrió persecución y falsas acusaciones por esa opinión cuidadosa y meditada como el no calvinista de hoy. Arminio estaba convencido por las Escrituras que quienes estarían en el cielo estarían allí porque creyeron el Evangelio, no porque Dios los eligió para ser salvos y que los regenera sin ninguna fe de su parte. Firmemente creyó y enseñó la predestinación como un decreto eterno y misericordioso de Dios en Cristo, por el cual Él determina para justificar y adoptar a los creyentes y para darles vida eterna, sino para condenar a los incrédulos y personas impenitentes. Lo que dijo E.H. Broadbent de Arminio en su clásico La Iglesia Peregrina contrasta marcadamente con las calumnias que él todavía sufre de los calvinistas. Habiendo sido educado bajo la influencia de la enseñanza de Calvino, Arminio, reconocido por todos como un hombre de carácter intachable, en habilidad y aprendizaje insuperable, fue elegido para escribir en defensa del calvinismo menos extremo, que se creía estar en peligro de extinción por los ataques hechos sobre él. Sin embargo, estudiando el tema, vino a darse cuenta que mucho de lo que él sostenía era indefendible, que convertía a Dios en el autor del pecado, que establece límites a su gracia salvadora, deja a la mayoría de la humanidad sin esperanza o posibilidad de salvación. Él vio en las Escrituras que la obra redentora de Cristo es para todos, y la libertad del hombre de elegir como parte del decreto divino. Volviendo a las enseñanzas originales de las Escrituras y la fe de la Iglesia, evitó los extremos en los cuales ambas partes habían caído en su larga controversia. Su declaración de lo que había venido a creer le involucraron personalmente en conflictos que afectaron tanto su espíritu como su salud, y esto acortó su vida. Murió a la edad de 49 años. Calvino a los 55 años. Más tarde, en el avivamiento metodista, su enseñanza tomó una forma más vívida y evangelística. Fix está de acuerdo que el arminianismo viene del nombre de un hombre que primero aceptó el sistema calvinista. Fue convocado para defenderlo contra la oposición y que tras estudiarlo llegó a una posición más moderada. McNeil, él mismo, un presbiteriano, es lo suficientemente honesto para decir que Arminio no repudiaba la predestinación, pero sí condena el supralapsarianismo, que Dios desde la eternidad pasada predestina a los no elegidos al pecado y a sufrir la condenación eterna, como subversiva del Evangelio. Earl Cairns explica las principales diferencias entre los dos sistemas. El intento de Arminio de modificar el calvinismo para que Dios no pueda ser considerado como el autor del pecado, ni el hombre un autómata, una máquina en las manos de Dios, hizo caer sobre él la oposición. Tanto Arminio como Calvino enseñaron que el hombre, quien heredó el pecado de Adán, está bajo la ira de Dios. Pero Arminio creía que el hombre era capaz de iniciar su salvación después de que Dios le concediera la gracia principal para permitir que su voluntad cooperara con Dios. Arminio aceptaba la elección, pero creía que el decreto para salvar a algunos y condenar a otros tenía su fundamento en la presencia de Dios. Así que la elección era condicional y no incondicional.
Arminio también creía que la muerte de Cristo era suficiente para todos, pero solo eficaz para los creyentes. Calvino limitaba la expiación solo a los elegidos para la salvación. Arminio también enseñó que los hombres pueden resistir la gracia salvadora de Dios, mientras que Calvino mantuvo que esa gracia era irresistible. El ferviente deseo de Arminio había sido simplemente mitigar los extremos del calvinismo. Acerca de Arminio, dice Newman, fue reconocido como uno de los hombres más capaces y más cultos de su tiempo. Sus sermones expositores fueron tan lúcidos, elocuentes y bien predicados que atraía a grandes audiencias. De vez en cuando fue llamado a escribir en contra de los opositores del calvinismo, lo cual hizo de una manera moderada y satisfactoria. Cuando la peste estaba desenfrenada en 1602, se distinguió por su servicio heroico. En los primeros días, nadie repudiaba más vigorosamente a los arminianos que John Owen, quien se refirió a el veneno del arminianismo, que cortando la raíz misma del cristianismo. Este esfuerzo alcanzó su auge en su extenso tratado contra las doctrinas de Arminio, titulada Una muestra del arminianismo, publicado por primera vez en 1642 por orden del Comité de la Cámara de Diputados en el Parlamento para la regulación de la impresión y publicación de libros. Aparentemente perdido en la seria polémica, hubo una palabra de precaución en la nota de introducción, que fue desoída en ese entonces, al igual que hoy. Puede ser cuestionado si Owen discriminaba suficiente la doctrina de Arminio con el desarrollo pleno que su sistema recibió de las manos de sus seguidores después de su muerte.